Recuerden que hay preguntas de prioridades que pueden ser de a quién tú tratas primero y te dan una cantidad de pacientes determinada. ¿Verdad que sí? Recuerden algo, no siempre en las preguntas es el paciente que más malo esté. Puede que el problema no sea un problema técnico, puede ser que sea un problema administrativo. Y en vez de coger el primer problema, el paciente que más malo esté, cuando tú lees, todo el mundo está bien aquí. ¿Y a quién cojo? ¿A quién va? Al que administrativamente te necesite. El paciente se va a ir dentro de media hora para una cirugía. El paciente lo tienen que bañar, lo tienen que hacer algo porque su familia viene ahora. El paciente se va a dedichar o, sobre todo, el paciente acaba de llegar. Un paciente que acaba de llegar necesita assessment en el momento. El otro ya están ahí. ¿Entiendes? O sea, que no necesariamente siempre estén pensando en, bueno, pero el problema es que el tipo estaba mal. No, no, no. Puede haber preguntas donde el paciente está normal. Todo el mundo, bueno, este tipo aquí, ¿a quién mato yo aquí? Porque aquí todo el mundo está correcto. Cuando eso suceda y ustedes se sientan de que el paciente técnicamente no tiene nada, o sea, el tipo físicamente no tiene nada. Entonces vayan, entonces si se dan cuenta, ahí ya están haciendo MAPLO. O sea, ¿cuál es la necesidad de mi paciente? Bien, siempre es eso. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, ¿qué se prioriza? Se prioriza lo agudo contra lo crónico. Se prioriza lo inesperado contra lo esperado. Se prioriza lo actual con lo que viene, contra lo que viene. O sea, un paciente puede tener un problema que lo puede tener en 2 días. ¿Y el problema actual cuál es? Ahora, si el paciente no tiene ningún problema ahora, entonces usted prioriza lo que va a pasar. Pero tiene que revisar primero lo actual. El presente es tu prioridad. El futuro ya vendrá. Ahora, no hay presente. Por alguna razón no hay una condición. Por ejemplo, cuando yo explicaba, cuando se hace un Baker Act, que es la admisión involuntaria de un paciente, sobre todo psiquiátrico, recuerden que para enactar en enfermería un Baker Act, se necesita que el paciente lo lleve a alguien, que ese es el kit de la cosa. Lo lleva el familiar, lo lleva a la policía, por eso es una admisión involuntaria. Porque si el paciente va solito y dice, yo tengo este problema de droga, yo quiero matar a Mengano, o yo me quiero meter una puñalada, o me quiero guindar, y quiero que me admitan, eso no es una admisión involuntaria, el hombre está queriéndose admitir. ¿Me entienden? Por tanto, siempre el kit de la cosa, para que puedan enactar, contestar un Baker Act. Recuerden que el Baker Act es una ley, ya bueno, es estadual, es el estado de la Florida, aunque ya en todos los estados está, ¿verdad? ¿Ok? Esa ley de, ¿cuáles serían los requerimientos de una ley para enactar? O sea, ¿dónde se justifica un Baker Act? Se justifica cuando el paciente tenga una intención suicida. O sea, el paciente se quiere matar, que meterlo para adentro, que se puede matar. O el paciente quiere matar a alguien, o sea, tiene una intención homicida. Mételo para adentro porque va a matar a alguien. Pero también puede que no quiera matarse y puede que no quiera matar a nadie. Pero sencillamente el paciente vive en la calle, no tiene trabajo, no tiene nada que comer, el paciente no tiene dónde vivir, no tiene apoyo social, nadie lo quiere, tiene el desprecio de la sociedad. Entonces él no quiere hacer nada ahora y en un futuro. Cuando el hombre tenga hambre, ¿qué tú crees que va a hacer? O roba o mata a alguien. ¿Verdad? O la desesperanza es tan grande que se puede matar él también. Entonces, te das cuenta que no solamente es un problema actual. Ahora puede que no esté el problema. Entonces, un paciente que no tenga apoyo social, no hay que priorizarlo en cuanto a Baker Act. Claro que sí, porque no tiene un problema actual, pero lo va a tener. ¿Ya entiendes? Eso ejemplifica lo que acabo de decir. O sea, que no siempre estén pendientes en el actual. Eso es lo primero que van a analizar. En el ahora. Pero pueden que en la pregunta no encuentren nada ahora. Ahora, espérate un momentico. Aquí tiene que haber algún elemento que pueda tener una complicación en el futuro, ya sea cercano ¿me entiendes? Entonces, esa es tu prioridad. ¿Me entiendes? Muy bien. Dicho esto, ¿ok? Por tanto, ¿qué es lo que indica assessment? Recuerden que en el proceso de enfermería, assessment siempre es lo primero. Bueno, siempre es una palabra que no me gusta. Siempre no es siempre. ¿Ok? ¿Dónde está la excepción de la regla? ¿Cuándo no coger assessment en una pregunta de prioridades? Como siempre lo he dicho, en 3 sencillos escenarios. Número 1, en las emergencias. Cuando la pregunta habla de una emergencia, ya sea del tipo que sea, los assessment no tienen ningún sentido. Tu paciente está sangrando, botando sangre, está todo blanco, usted no va a ir a decirle, ¿cómo te sientes? ¿Te puedo tomar la presión? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Ok? Hay que actuar con ese paciente. Con ese paciente se actúa, hay que ponerle sangre, una glicis, para cirugía, whatever, lo que sea, hay que hacer algo con él. Número 2, cuando no se coge assessment, cuando el assessment ya se hizo en la pregunta.
Si te ponen ahí arriba, no, porque la enfermera fue a medir, tomó los signos vitales, cogió la presión y hizo esto y llamó a Mengano y documentó, hizo hizo una pila de cosas. A nadie se le ocurriría abajo decir, toma la presión. Entonces ya lo hizo. ¿Para qué vas a volver a repetir lo que ya se hizo? Y número 3, recordar que no se coge assessment cuando el assessment no que se haya hecho o no se va a hacer o se hará en la pregunta no es relevante. El paciente tiene falta de aire, está diaforético, con dolor precordial, y abajo dice hacerle un assessment al dedo gordo del pie. ¿Es relevante hacer un assessment al dedo gordo del pie? ¿Para qué tú quieras hacer eso? O sea, ¿eso modifica en algo lo que tú tienes que hacer con el paciente? Mira, darle la aspirina y no jodas. No le va a cambiar nada. ¿Verdad? No le va a cambiar nada. Por tanto, es importante entender qué palabras hablan de assessment. Porque la gente piensa que assess es la palabría. Sí, esa está ahí. Pero assessment también se refleja como ascertain o gather, que es reunir. Gather, supply, gather, eso también es un assessment. Assess, identificar, chequear, colectar, determinar, find out. Cuando una va a find out es un assessment. ¿Ok? Monitorear es otro assessment. Observar es otro assessment. Obtener información y reconocer son las palabras que indican assessment. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ok? Bien, algunas otras. Vamos entonces a estas palabras estratégicas también hablan del denominado quite negativo, ¿verdad? Pero dan assessment también. Cuando se necesita un further teaching o educación, que es un quite negativo, usualmente se coge, que voy a hablar del quite negativo, es lo que está mal en la pregunta, no lo que está bien. O sea, no lo que lleva, sino lo que no lleva, o lo que está mal dicho. Porque alguien interviene o hace un further en educación, básicamente cuando algo se está haciendo mal. Porque si todo se está haciendo bien, usted no interviene. O sea, ¿qué va a hacer? Necesidad de follow-up. En el día a día, específicamente, después de algunos días, incremento o disminución. Y por supuesto, refusar o support. ¿Okay? Este tipo de preguntas hablan, como les pongo aquí, la necesidad que refleja assessment también y prioridad. ¿Ok? Después de algunos días, ¿ves? Esto es un modificador importante. Eso, lo que viene detrás de eso, es lo importante en la pregunta. ¿Ok? Por lo tanto, si se dan cuenta, lo primero es reconocer la piel de la pregunta. ¿Qué tipo de pregunta tengo al frente mío? También es importante también entender la taxonomía de Bloom. O sea, todas las preguntas en el examen no valen lo mismo. Hay preguntas de mucho peso que ustedes no pueden perder y hay preguntas que pueden darse luz. Por tanto, las preguntas de peso, taxonomía Bloom 5 o 6, o sea, de análisis y de síntesis, esas no se pueden perder. Es decir, cuando el paciente, una enfermera con un paciente y varias tareas por hacer, eso es importante. O cuando tenga una enfermera con varias tareas, varias tareas. Una enfermera con un paciente y varias tareas. O una enfermera con varios pacientes y una tarea. Esas son importantes preguntas que no pueden perder. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sé que es muy general. Eso es como la bicicleta. Las estrategias se aprenden haciéndolas. ¿Ok? Como mismo la bicicleta se aprende montando bicicleta. Vamos a comenzar con el primero, que es simplón, ¿verdad? Bueno, ¿quién no conoce esto? ¿Quién no conoce el ABC? ¿Ok? El ABC es el acrónimo de Airway, Breathing and Circulation, ¿ok? Y se hace para responder y determinar el orden de prioridades. Por tanto, hay que recordar este orden de prioridades, como yo les expliqué, la única excepción de la regla es en las compresiones, o sea, cuando hay un cardiac arrest. En la resucitación cardiopulmonar, lo que se hace es CAV. O sea, primero son las compresiones, después la airway y después breathing. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. ¿Todo el mundo entendió eso? ¿Alguna pregunta del ABC? ¿Está claro todo el mundo? ABC, el ABC es el ABC, o sea, es lo primario, ¿verdad que sí? ¿No tienen pregunta? ¿No? Ok. Yo sí. Aquí tenemos un cliente undergoes, para que no lo sepa es que sufrió, pasó, ¿verdad? Le hicieron. Undergoes, ¿ok? Una tiroidectomía subtotal, ¿ok? Le sacaron parte de la tiroides. Esa es una parte del estímulo. Sí. ¿Ok? Ahora dice, la enfermera asegura cuál AIDEN, o sea, AIDEN, estos se llaman AIDEN. ¿Qué prioridad
es at bedside del cliente, o sea, al lado del cliente, una vez que arriba de la posanestesia, de la unidad de posanestesia. O sea, el paciente se le dice así. Ok, yo soy el enfermero o enfermera, ¿verdad? Que estoy en una unidad postquirúrgica y hacia mí viene un paciente que tuvo, o sea, viene con un diagnóstico de que le hicieron una recesión parcial, no total, parcial de la tiroides. Y el hombre viene ahí. Cuando llega a mí, no importa lo que sea, ¿qué prioridad puedo tener yo con este paciente? Es tiroides, por Dios. Eso se puede haber inflamado. Y si no, un edema, no puede respirar, que es lo que está pasando. ¿Verdad? Puede ser eso, o puede tener un sangramiento, o puede tener una infección. Pero la infección va a aparecer ahora. No. El sangramiento, aunque ocurriese, ¿ustedes creen que si tuviera un sangramiento lo hubieran sacado de la sala? Se hubiera quedado en el salón quirúrgico hasta que resolvieran el sangramiento. Por tanto, yo debo asumir que no tiene un sangramiento ahora mismo, que no tiene una infección. Puede tenerla, pero ese es el ahora. Respuesta correcta. Ok, nurse, ¿qué ustedes creen? La 2. ¿Les gusta la 2? Claro que sí, ¿verdad que sí? Sí. Muy fácil, ¿verdad? Pero ese es el estilo. Bien, parafraseenlo, analicen la pregunta. Esto es una pregunta muy simple, pero las hay más difíciles, pero la guía es la misma. ¿Ya? Muy bien. Ahí estamos claros, ¿sabes? O sea, después de la enterectomía, el distrés respiratorio puede ocurrir, bla, 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 bla. ¿Ok? No hay ningún problema. Y lo demás, sí, todo está muy bonito, eso lo viene para después. ¿Ok? O sea, lo de la ahora. Ahora es mi prioridad. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a hablar entonces del próximo, de la próxima estrategia, la número 2. Y es sencillamente buscar los denominados modificadores. Esta no es tan simple, pero les explico qué cosas son modificadores. Imaginemos que físicamente nosotros vamos del punto A al punto B. ¿Verdad que sí, Sara? Yo estoy aquí y me quiero ir hasta ahí. ¿Ok? Y lo normal es que camine en una línea recta. ¿Verdad que sí? Pero eso sería muy fácil. Hay preguntas que son así, son preguntas como esta, que es muy lineal, pero hay preguntas que técnicamente en la arquitectura que tienen hacen como curvatura, o sea, como que te ponen un elemento, una frase o una palabra que modifica lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la placa epifisaria abierta, ¿verdad? Y la hormona del crecimiento está tirando ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfermedad podemos tener? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Enfermedades. No. La placa epifisaria está abierta, parece que lo que enseñé... Oh. Y antismo. Es antismo, está abierta. ¿Qué pasa? Escuchen, es lo mismo que leer, ¿verdad? Menos de 26. El paciente tiene 14 años. Con 14 años la placa está abierta todavía. Recuerden que se cierra a los 25, más o menos. Y la hormona, el crecimiento está creciendo, su es gigantismo. Pero si el paciente tuviera 40 años, cuando la placa ya está cerrada, entonces es una acromegalia. Entonces se dan cuenta que ¿quién modificó qué aquí? La edad. ¿Vieron lo que es un modificador? Es una línea recta, pero en la pregunta se insertó algo que cambió completamente el pensamiento. ¿Por qué? Porque puede haber diferentes respuestas para un mismo escenario, pero en situaciones diferentes. Puede que el paciente tenga una afección por la mañana y puede que tenga otra condición por la tarde. Por ejemplo, imaginemos ahora que yo te digo a ti, esto es un hombre de 45 años que tiene una fiebre en la mañana, ligera, una fiebre ligerita en la mañana. ¿Qué ustedes creen más o menos que pueda suceder? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más común? No tengan miedo, no hay nada aquí tricky. ¿Qué es lo más común? Yo tengo 55 años y les digo a ustedes, oye, no estoy, tú sabes, me está dando una fiebre por la mañana, me siento, tú sabes, con febrícula. No sé lo que tenga, puede que tenga una influenza, un catarro, es lo común. No tengan miedo de responder. Señores, necesitan responder. ¿Ok? O sea, no tengan miedo.
Me equivoqué. ¿Y cuál es el problema? ¿Entienden cuál es lo que necesito de ustedes? Esa es la actitud frente al examen. Te sientan al examen, la primera pregunta, y la segunda, y la tercera. ¿Cuál es el problema? La voy a leer, la voy a analizar y conmigo no vas a poder. Y voy a leerte, y voy a cogerte, y voy a analizarte, y voy a hacer. No es lo mismo sentarte. ¿Quién no? Ay, mi madre, la pregunta. Así no puede responder nadie. Necesitan ganarle al examen. Necesitan controlar el examen. Cuando ustedes dejen que el examen los controle ustedes, no, van a estar rato conmigo aquí. En serio, créanme, la preparación psicológica es tan importante como la preparación técnica. Tienen que confiar en ustedes. Usen sentido común, no le tengan no, fiebre, no sé. Todo el mundo sabe la respuesta, pero nadie me la dice. Por temor al fracaso, eso no es importante. ¿Entienden? Ok, ahora, yo tengo 55 años, pero la fiebre que me estaba dando ahora no me da por la mañana, me da en la tardecita. ¿Qué tengo? Infección. Infección era lo otro también. Tuberculosis. Muy probable. O un cáncer. Porque si yo tengo fiebre de catarro o influenza, en cualquier momento del día me da la fiebre. Pero cuando hay momentos determinados, horas determinadas, es porque hay enfermedades determinadas. Entonces, eso, el horario del día, es mi modificador. ¿Pueden entender? O sea, tú tienes una pregunta y ustedes tienen su trabajo de descubrir qué modifica eso. ¿Cuál es el cambio? Y el cambio puede venir por la edad del paciente, por el horario en el día, por el tipo de dolor, por lo que el paciente habló, por lo que se hizo con el paciente ya. O sea, puede venir de cualquier cosa, cosas técnicas, cosas administrativas, intervenciones, assessment, familia, historia, ya pasó en el pasado. ¿Entienden? Muy bien. Eso es un modificador. Es una o palabras o frases que cambian la tónica de la pregunta. ¿Ok? Por tanto, algunos modificadores pueden indicar que todas las opciones sean correctas y que sea necesario priorizar. Puede ser lo que me indique. O sea, el priorizador te dice qué es lo que la pregunta lleva, ¿verdad? Pueden reflejar assessment, pueden indicar la necesidad de mirar algo como primer paso, ¿ok? Y una vez que usted le da pregunta, mire por los modificadores. Los modificadores son sumamente importantes. Que a veces no aparecen de primera y pala, no, pero están ahí. Y la mayoría de las preguntas tienen modificadores. Como esta. ¿La pregunta de prioridades? Sí. Initial. Lo dice, ¿verdad? Sí. Por tanto, debo suponer que todo lo que está aquí, yo pueda hacerlo. Pero la pregunta no es lo que yo puedo o no, sino dentro de todo eso que yo tengo que hacer, ¿cuál es lo primero? Entonces aquí lleva dos pasos. ¿Cuál es la necesidad de mi cliente? El client needs. Y después, ¿quién es mi modificador? Y ahí sale. Ese ejercicio es en todas las preguntas. La 4. Ok, ¿le gusta la 4? ¿A usted también? Ok. ¿Alguien que no le guste la 4? La 1. La 1. Y yo la 1. ¿Y usted? La 1. ¿La 1 también? Muy bien. Ok, perfecto. ¿Algún nurse, disculpen, algún estudiante, no cliente, que no sea ni la 1 ni la 4, ¿no? Otro que sea de otro. Si lo hay, claro. Yesenia se me fue. Yo pensaba que lo iba a ver. No, estoy aquí, profe. Ya. Disculpa. Está bien, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me estás viendo bien, sin lío? Sí, estoy bien, perfecto. Yo también estoy entre la 1 y la 4. También, ok. Pero bueno, ahí no dice Sí, Celero de la playa por ningún lado. No, la verdad. ¿Y entonces? Me voy por la 4. Te vas por la 4. Muy bien, ok. Bien, aquí tenemos una enfermera de home care que está visitando. Ella no está ahí, él está en la casa, ¿verdad? Sí. Ok. Visitando, que se no pueden olvidarlo. Nada más que con saber esto, ya saben que el paciente no está hospitalizado, que está en la casa.
¿Tiene importancia? Claro. Los settings también tienen importancia. O sea, ¿dónde está el paciente? No es lo mismo un paciente hospitalizado que con él se hacen ciertas cosas con un paciente que está en la casa que se hace otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien. Con un Chronic Obstructive Pulmonary Disease, todo el mundo sabe que esas son las siglas de COPD, el cual está en la casa, está con oxígeno en la casa a 2 litros por minuto. Fíjense que hay un punto. Esto es el STIM, una parte del STIM de la pregunta. Este es el escenario que es fijo, no cambia. Tú eres la enfermera de home care, el paciente está en eso y está con oxígeno a 2 litros por minuto. Hasta ahí. ¿El COPD, ese tratamiento es correcto en el COPD? En la casa sí. En la casa sí y en la casa y donde quiera. ¿Ok? Bueno, sí. Ah. No, pero está bien. O sea, es importante entender que el oxígeno en un paciente con COPD, ese número está perfecto. No le pongan tanto oxígeno al paciente y voy a explicar después por qué. Pero muy bien. Ok, pero hay un modificador aquí. ¿Ves? O sea, esto es lo que no cambia. Ahora, ¿qué es lo que cambió aquí? Cambió que el paciente, el rate respiratorio del paciente es de 22 breaths por minuto. Bueno, normalmente en un paciente con COPD hay un cierto grado de asfixia. El paciente pero estaba con oxígeno también. ¿Estamos de acuerdo? Y el cliente está complaining, o sea, está quejándose de una disnea que está aumentando o está incrementada. Por tanto, teníamos algo que era fijo, pero también hay algo que está cambiando. Por tanto, la pregunta es la enfermera de una que initial action. Una pregunta de prioridades en un escenario que se está desarrollando en el momento. Algo que es cambiante en el momento. ¿Estamos de acuerdo? No es algo que sea fijo. Por tanto, el modificador aquí es básicamente el estatus que ese paciente tiene. Tiene un respiratorio rate de 22, pero es importante también que eso puede aumentar en el futuro, porque esta hay una disnea que está incrementándose. O sea que hasta aquí, en vez de leer hacia abajo, yo respondería mi pregunta sin mirar esto que estoy abajo y tratar de generar esta situación. Si ustedes fuesen las enfermeras que están en la casa de un paciente que tiene COPD, que está a 2 litros por minuto, lo primero que tienen que entender es el diagnóstico de tu paciente. Un COPD es una presentación compleja de 2 cartas que tenemos en la mano, ¿verdad? Paciente con una bronquitis crónica o con un enfisema pulmonar. Lo que sea, el paciente no es un problema de la cantidad de oxígeno o no que tiene. De hecho, es que un paciente con COPD no puede absorber ese oxígeno que tiene, ¿verdad? Por tanto, crearle mucho más oxígeno al paciente. Si tú no puedes comer, ¿para qué te voy a dar más comida? Si tu problema no es de comida, tu problema es de absorber esa comida. ¿Vieron? Pero otro elemento importante que le he dicho 1000 veces a ustedes también, que el paciente con un COPD respira no con la nariz, no con el pulmón, no con ninguna cosa que normalmente nosotros respiramos. Los pacientes con COPD respiran con el cerebro. Así es. El drive respiratorio en el tallo cerebral es quien mantiene al paciente vivo por los altos niveles de CO2. Un paciente retenedor de CO2. Por tanto, la sangre está tan acostumbrada a elevados niveles de dióxido de carbono que el cerebro es quien mantiene al paciente viviendo y respirando. Viene usted de Gil, ¡cha! Y le metió oxígeno. ¡Ah! ¡Oh! Y lo que hace es desplazar el CO2. Lo que lo mantenía vivo, lo desplazó. Lo llenó de oxígeno, que en una persona normal, ¡qué rico! Bueno, puede haber una intoxicación. Pero un paciente con COPD lo acaba de envenenar con oxígeno. Porque la comida de un paciente con COPD es el CO2, no es el oxígeno. ¿Ok? Es lo mismo en un tromboembolismo pulmonar. Tú tienes una arteria que está bloqueada, ¿verdad? Y el pulmón está airado, está lleno de oxígeno recogiendo. Pero no puede pasar hacia el cuerpo el oxígeno, no porque no hay oxígeno en el pulmón, es porque hay un tromboembolismo y el oxígeno que recogió la sangre no puede pasar. Porque es como si ahora, y entonces tú le sigues metiendo oxígeno al paciente, pero si el problema no es el oxígeno, señor, el problema es que hay que anticoagular y sacar eso de ahí. Bueno, la gente no entiende eso. Por tanto, el único lugar donde tú tienes un paciente con una oxinometría de pulso, que puede estar bajo o alto, y usted le mete oxígeno y no resuelve nada. No resuelve, no se eleva, no pasa nada.
es el tromboembolismo pulmonar. Y es por eso. ¿Entiendes? Es como si tuviera la calle obstruida y usted va a recoger, no sé, ir por otra calle. ¿Ya entiende? La respuesta es correcta. Muy bien. ¿Ok? ¿Ve? Usted tiene que completar el assessment, conectar información acerca del estatus. Eso es lo primero que usted va a hacer. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en primer lugar está lógico que no necesite incrementar la oxígeno porque eso no resuelve nada en el COPD. Pero imaginemos que pudiese hacerlo. Pero el punto es que esto, aunque parezca que está en una emergencia, necesitas colectar más data del estatus respiratorio, porque como tú sabes, ¿qué sabes? ¿Cómo tú sabes lo que vas a hacer si no has colectado información? ¿Por dónde vas a coger? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya entendieron? Muy bien. Y eso lo hace porque el paciente evidentemente está en una exacerbación. El modificador es el cambio que él tiene dentro de su estatus. Si el paciente fuese normal, no hubiera problema, no hubiera lío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Otra más. ¿Cuál es el modificador ahí? ¿Qué cambia? After. Yeah. Exactamente, ese es el modificador. O sea, quítale esto, quítenle esto, para que vea que la pregunta carece de cualquier tipo de cosa. Si el paciente no hubiera tenido una creatotomía, ¿cuál es el cuidado intestinal del paciente? El de siempre, es normal. El que te cambia todo aquí es una craniotomía. Una craniotomía, lo que pasa es que te parece complicado, es que abrieron el cerebro, ¿no? Oh, ok. Entonces te das cuenta que al final lo que falta es que es una craniotomía. ¿Qué necesita ese paciente? Entonces te das cuenta que es enfermería lo que hace falta. ¿Cómo tú previenes constipación? ¿Cómo la previenes? Eso es lo primero que tienes que analizar tú. ¿Cómo lo haces? ¿Disminuyendo o aumentando? ¿Verdad? Entonces, tú previenes la condición moviendo, todo fecal, movilidad, hidratación. Entonces si tú vas a poner para disminuir la formación de eso, le vas a aumentar. No tiene ningún sentido. ¿Ya viste? O sea, parece, ves que siempre las opciones tienen cosas melosas. Tienen algo que te no para prevenir, para hacer y te engañan. Te tratan de meter, pero el mecanismo al principio no. Entonces, los dos, cuando tú tengas, yo después te voy a hablar lo que son, ok, hay un grupo de elementos dentro de la arquitectura de las opciones que son los concatenadores, o sea, los uniones, que es el AND. Cuando tú pongas el AND, ok, tú tienes que tener, la opción es dividida en dos, ¿ves? Sí. O sea, entonces te ponen al final casi siempre algo que te gusta, que es meloso, dice Sí. prevenir la constipación. Ah, Dice, sí. esto es bueno, pero la constipación no es bueno, y más en un paciente como ese. Ah, ok, ahora yo no estoy diciendo que sea mal, ok. Ok, hasta ahí, ¿alguien más que quiera participar? Muy fácil, ¿no? Ok, aquí tenemos una enfermera que está cuidando a un cliente inmediatamente después de una broncoscopía. El inmediatamente después de una broncoscopía es tu modificador. Porque pone en el estatus del paciente características únicas. ¿Ok? Una broncoscopía, un tubo que le pasan al paciente por las vías respiratorias que puede estar inflamado, puede haber una complicación escondida de la broncoscopía. Pero lo importante es que es inmediatamente después, o sea, es en los momentos inmediatos. No es 2 días después, 4 días después, que también sería un modificador. O sea, aquí el modificador es del estatus del paciente con el tiempo en que se hizo. ¿Vieron? Eso modifica completamente lo que ustedes van a pensar del paciente. Por lo tanto, eso debe guiar la respuesta. ¿Ok? ¿Hasta entendieron? Entonces, el cliente recibe sedación intravenosa y un anestésico tópico para el procedimiento. O sea, eso se hizo con él. Pero fue inmediatamente que él regresó. Por tanto, ¿qué pueden pensar ustedes en su cabeza que está sucediendo con esos medicamentos que se le pusieron al paciente? Desorientado, bueno, se levanta. No, que todavía están en acción. Muy bien, Entonces tienes que tener el pacto en... Muy bien. O sea, puede ser que todavía el paciente esté bajo el efecto de esos medicamentos porque como yo sé que puede estar todavía bajo los efectos de esa medicación, porque la palabra inmediatamente después te lo está diciendo. ¿Entiendes? Ese es tu modificador. Por supuesto, son preguntas relativamente fáciles, no digo que no, pero el concepto es el mismo. O sea, es quien te guía para tú decir, pero un momentico, hay algunos que no son tan claros, ¿ok? Pero están ahí, güey. ¿Ok? Y ese es el sting de la pregunta. Ahora la pregunta, ¿qué intervención importante de enfermería
debe la enfermera hacer para proveer un safe environment? Esto es otro importantísimo modificador. ¿Por qué? Porque no es una intervención que usted va a hacer para cualquier cosa, sino que puede que todas ellas que usted haga aquí, las haga muy bonitas. Pero ¿cuál de ellas en un paciente con esas características, con ese tiempo de evolución, con esos medicamentos que se usaron, y yo la intervención que voy a tomar como prioridad, pero como prioridad para mantener un ambiente a salvo de ese paciente? No es para que él converse, no es para que él socialice, no es para que él se sienta cómodo, no. Es para mantenerlo con seguridad en su momento con esas características. ¿Entiendes? Esos son los modificadores. ¿Ok? Evidentemente. ¿Ok? Está muy bien.